Esta es la cuarta vuelta, ¿sí? La cuarta vez que Anderson y yo pues emprendemos este viaje juntos. La, ¿Cuál es la idea? Lo hemos llamado la Cátedra Permanente de Estudio y Reflexión sobre Mitos y Religiones de la Fundación Bordes, de la cual ambos pues somos investigadores, trabajamos en esta fundación. Y pues los mitos han sido de interés particular para ambos. Anderson Jaimes viene de tanto un trabajo en las artes, desde la promoción cultural y como dibujante, pero sobre todo desde el punto de vista antropológico y filosófico, pues siempre ha estado en contacto con el tema de lo religioso y lo mítico. Desde el punto de vista, sobre todo, de las ciencias sociales, de la historia, la antropología, la filosofía, la pedagogía, ¿sí? Mi nombre es Fania Castillo, yo vengo de la psicología, principalmente es mi formación básica, y además la psicología clínica y la psicoterapia de corriente psicodinámica. Y dentro de la corriente psicodinámica, pues ya unos cuantos años hace que, sobre todo, la psicología analítica y dentro de la psicología analítica una corriente específica que es la psicología arquetipal, un movimiento post-jungiano liderizado por James Hillman, entre otros. Uno de ellos, cubano-venezolano, Rafael López Pedraza, que tuvo mucha incidencia sobre la creación de la Sociedad Venezolana de Analistas Jungianos. Entonces, pero también recuerdo cosas, como por ejemplo cuando yo estaba estudiando en la universidad, en Caracas yo tenía un supervisor, mi profesor de psicoterapia infantil, que era kleiniano, no tenía mayor cosa que ver con los mitos, pero compartía el consultorio en el edificio con Magali Villalobos, quien daba talleres de mitología. Y entonces ya por ahí pues como que me interesaba. Y recuerdo haber asistido en una que otra oportunidad y haber pensado, bueno, pero ¿por qué solo la griega? ¿Verdad? ¿Por qué no sabemos mitos de otros pueblos, de otras culturas? Y me dediqué más o menos a buscar. No es tan fácil, y menos en esa época, que bueno, era el siglo pasado, pero a finales. Este, no era tan fácil porque es mucho más fácil y se consigue mucho más de mitología griega. Y eso en un momento me podía parecer como molesto, pero también pues le he visto cuál es el sentido de eso y pues nos hemos pues dedicado a revisar. Inevitablemente seguimos revisando la mitología griega cada vez que hacemos esta vuelta porque es la más estudiada, porque tiene mucho que ver con la psique occidental y querámoslo o no, tenemos por supuesto capas de cultura, somos híbridos, somos mestizos, somos muy complicados, pero querámoslo, somos occidentales también, ¿verdad? Entonces, realmente la mitología griega y la cultura griega, androcéntrica, patriarcal y politeísta y guerrera y muchas otras cosas más, está en nuestra psique, ¿sí? Aunque tengamos también en la psique el monoteísmo oriental cristiano, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas es de esta tierra y sin embargo ambas cosas están en nuestra psique y no de manera pequeña, ¿verdad? Sino de manera muy importante, ¿sí? Nuestra tarea ha sido en estos años, en estos 4 años, tratar de buscar, ¿sí? Buscar en esas sabidurías, en esos relatos, cosas sobre nosotros y contrastarlos con relatos de diferentes pueblos. Hemos tanto buscado en pueblos de estas tierras, americanas y venezolanas, amerindias, politeístas, matricentradas, como en los griegos, como hasta a veces nos hemos ido a Egipto o a China, porque decimos, bueno, somos todos humanos y pues de alguna manera, aunque para la historia no se habla de tiempos circulares, porque siempre cada vez que se vive algo, pues se vive de una manera particular y específica y en un contexto. Pero si prestamos atención al tema del inconsciente colectivo y de los complejos culturales, pues de alguna manera, sí, pues pertenecemos a la misma especie y hemos habitado esta tierra desde hace mucho tiempo y tenemos cosas en común, aunque seamos tan distintos como un gocho de San Cristóbal y un chino, ¿verdad? Entonces, pues hemos procurado hacer ese esfuerzo de tratar de ver las relaciones entre uno y otro. En algunos hay más facilidad, hay más información, hay más cercanía, en otros hay más dificultad, pero esas dificultades nos sirven también para captar cosas y para pensar cosas.
Y bueno, esta vez hemos hablado de mitología porque es uno de los temas. El tratar de entender por qué se dice mitología, porque no se dice el estudio del mito, o sea, por qué usamos ese término. Vamos a pensar en eso si se supone que mito y logos son discursos opuestos, supuestamente, ¿no? Y bueno, voy a empezar pues dándole la palabra a mi compañero Anderson para la parte introductoria. Esta es la clase introductoria, sí, básica. Y aprovechen de, como les dije, de preguntar todo lo que quieran. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar otra vez aquí con ustedes. En este primer encuentro vamos a tratar de hablar un poco sobre lo que es el mito y a qué nos referimos con lo que va a ser el objeto o el tema central de este transcurrir por esta propuesta de conocer un poco más, aproximarnos desde el mito a ciertas realidades. Pero yo creo que en este primer encuentro es interesante entender, para tener una claridad de cuál va a ser el objeto y el motivo principal que va a nutrir nuestras reflexiones. Y ese motivo es el mito. Pero entonces vamos a conocer a ciencia cierta a qué vamos a denominar mito o cuál va a ser el concepto de mito que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro encuentro. Bueno, aquí tenemos algún resumen de eso. Mito es un relato tradicional que refiere a acontecimientos prodigiosos. Ahí tenemos ya un primer elemento, acontecimientos prodigiosos. Es un relato que sale de lo que nosotros podemos llamar la normalidad de la vida, y que comienzan a aparecer allí una serie de narraciones, de personajes, de hechos, de circunstancias que van a romper con las formas normales en que nosotros entendemos, comprendemos y conocemos nuestros contextos históricos. Entonces, hechos, acontecimientos prodigiosos. Ya lo dice ahí, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. En nuestro caso vamos a ver la presencia de algunos seres denominados dioses, ¿verdad? Que son los que nos van a interesar por la línea temática que hemos estado hablando del tema de las religiones. Vamos a hablar entonces de la presencia de estos dioses, del papel de estos seres sobrenaturales conocidos como dioses. Semidioses, héroes o monstruos. También vamos a ver la presencia de otras formas de vida. En el mito, además de los monstruos, son los animales los que van a protagonizar muchos elementos. Animales que piensan, animales que hablan, incluso seres inanimados que se convierten en elementos animados, piedras, árboles, etcétera, etcétera. Entonces, allí vemos que son acontecimientos prodigiosos protagonizados por este ser que al ser protagonistas de estos acontecimientos prodigiosos, ellos mismos se convierten en seres totalmente sobrenaturales. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, y allí otra característica importante del mito, que lo va a reflejar con otros tipos de narrativa. Forma parte de un sistema de creencias, de la cultura. Ya vamos a ver que ese sistema de creencias está relacionado con el hecho religioso. El mito está relacionado de una u de otra manera con el hecho religioso de las comunidades en los cuales se ha gestado. Y muchas de estas historias son consideradas como verdaderas, no como que hayan, ya vamos a ver esto más adelante, no es que haya pasado así como tal, sino que se refiere de una u otra forma a hechos, circunstancias o a mensajes que tienen una veracidad dentro de la cultura. Lo mejor no fue que la princesa besó al sapo y el sapo se convirtió en príncipe. No necesariamente, pero sí hay un mensaje allí que puede ser el beso de la princesa, que la princesa puede representar algún elemento, el beso representa otro elemento, que despierte en un ser marginado un sentimiento de sentirse príncipe, por decir algo. Entonces la realidad es el mensaje, no necesariamente los hechos, aunque en algunos momentos, por ser una cuestión religiosa, se acepta la presencia de los dioses o la existencia de estos dioses. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este recorrido con los procesos que vamos a llamar metaforización de realidades para que lleguen a convertirse en mitos, porque el mito viene a ser una
metáfora de un elemento que, aunque parezca fantástico, va a tener elementos de racionalidad en el sentido que ayuda a explicar y a comprender realidades. Normalmente realidades que tienen que ver con el hecho religioso. Y es otra de las características del mito. Por eso que hablamos que forman parte de un sistema de creencias de la cultura o de la comunidad. Su carácter fantástico ha hecho que algunos consideren los mitos como mentiras y por ello utilizan ambos términos como sinónimos. Mitómano. Mitómano es sinónimo de mentiroso. No, eso es un mito, eso es una mentira. Pero eso es una consideración poco afortunada que no entiende el verdadero contexto o la verdadera significación del mito. El mito es un sistema de pensamiento complejo o es producto de un sistema de pensamiento complejo. El pensamiento complejo occidental dio como resultado la ciencia, con su objetividad científica, con su cuestión de que la única verdad que se puede obtener es la verdad racional a través de la ciencia, la experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como Occidente explica el mundo de esa manera, otros pueblos lo explican desde el mito. Y va a tener el mito la misma función que tiene la ciencia: hacernos comprender por qué estamos en el mundo, cuál es nuestra posición acá, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué somos como somos. Se explica a través de la ciencia, el mundo occidental, pero el mito también coayuda a otros grupos, a otras culturas, a dar respuesta de esas cuestiones tan humanas. Entonces, la estructura mítica forma parte de un pensamiento también complejo, distinto al pensamiento occidental en el cual nos hemos desarrollado, y tal vez por eso es que lo vemos como algo que no se entiende, y como no se entiende, lo descalificamos como mentiras, como fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. Es un elemento que vamos a tener también muy en consideración. Aquí dice: sin embargo, los mitos solo son accesibles en su contexto. Para una persona ajena a este, los mitos en cierto grupo resultarían inentendibles o absurdos. No los entendemos porque estamos en una civilización que valora la ciencia como única forma de pensamiento racional. Ellos, a lo mejor, ven a nosotros esa racionalidad científica y no la entienden, así como nosotros no entendemos sus mitos que forman parte de su estructura de pensamiento. Y si vamos a la realidad, nosotros decimos: mire, esta gente pensando en esas cosas, en verdades así universales a través de dioses y de narrativas, pues la ciencia es un mito. La ciencia también es el gran mito de Occidente, porque la ciencia termina haciéndonos aceptar una verdad trascendental, que existen verdades únicas, leyes absolutas. Entonces, para tener ese hilo de comparación de que son respuestas de contexto. Aquí tenemos personas que de alguna u otra manera han intentado explicar y comprender este otro pensamiento. Este es Frank Boas. Frank Boas es el padre de la antropología norteamericana, que como escribió un libro que le dedicó a Engels, que se llama le hizo el prólogo a Engels de la Sagrada Familia, él poco lo nombra, pero realmente es el padre de la antropología norteamericana. Y Boas lo vemos allí haciendo la explicación de un mito. Él está explicando la danza caníbal de los indios Walkut. De hecho, son grupos que están relacionados con los Invis. Los Invis son los esquimales. Y él está allí explicando un mito. Y él fue uno de los primeros que comienza a indicar las semejanzas que hay entre las funciones que cumple el mito en esas sociedades de pueblos originarios con las funciones que pueden cumplir las instituciones occidentales en nuestro occidente. O sea, las explicaciones, los elementos. El mito, entonces, constituye también una construcción de lógica y de identidad distinta como lo ha venido haciendo Occidente. Y allí, pues, él intenta ver en eso, intenta ver explicaciones de este elemento. Es uno de los primeros, vamos a llamarlo así, antropólogos que comenzó a ver en el mito esa importancia, y no solamente una narrativa de tipo religioso, sino que es una narrativa que, si bien es cierto es religiosa, tiene seres sobrenaturales, tiene también un elemento dentro de la estructura organizativa de las sociedades e incluso dentro de las lógicas y estructuras de pensamiento de los miembros de estas sociedades. Ese es el mito y el fundamento del mito. Los mitos son relatos o tradiciones que intentan explicar
el lugar del hombre en el universo, lo mismo que hace la ciencia. Es otra forma de pensamiento que responde más o menos a las mismas necesidades humanas. La naturaleza de la sociedad, ¿por qué nuestra sociedad es como es? ¿Por qué tenemos estas instituciones? ¿Cómo justificamos estas instituciones? La familia, los parentescos, las organizaciones políticas, las formas de hacer cultura, etcétera, etcétera. Así como hay explicaciones históricas, hay explicaciones míticas que se dan y que cumplen la misma función. La relación entre el individuo y el universo que percibe y el significado de los acontecimientos de la naturaleza. Hoy tendemos a delimitar los hechos que pueden ser probados científicamente de las ideas y creencias que no se pueden probar. La ciencia busca probar la experimentación, la estadística, los registros, la repetición en laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hace toda la ciencia. Hay ciencias o elementos considerados científicos que este elemento racional absoluto pues es imposible. Hay actividades científicas, la física cuántica, por ejemplo. La física cuántica no puede valerse de estas características de la ciencia, no la podemos enfocar. No sería ciencia si nos enfocamos únicamente a esta distinción de la ciencia. Muchas ciencias sociales, la misma psiquiatría, la misma psicología. ¿Okay? Entonces rompe con estos elementos. En cambio, el pensamiento mítico no le interesa esta comprobación. Yo creo que eso es una de las grandes razones. Mientras los pueblos occidentales estamos a la búsqueda desesperada de una verdad que necesita comprobación, porque partimos del hecho de que hay verdades absolutas que nos justifican qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Los pueblos míticos, más que buscar, o los pueblos que tienen el pensamiento mítico, más que buscar estas verdades absolutas, lo que están buscando es un sentido a la existencia. Verdades racionales, sentido de por qué vivimos, cómo vivimos y cómo hacemos. Esto está muy bien explicado en un libro que se llama El pensamiento salvaje, realmente se llama El pensamiento silvestre, de Claude Lévi-Strauss. El que le interese este tema de los distintos enfoques del pensamiento y del espacio del pensamiento mítico, este libro es fundamental, El pensamiento salvaje. Allí Lévi-Strauss nos va mostrando la diferencia entre las estructuras del pensamiento occidental y las estructuras del pensamiento mítico, y cómo incluso dentro de nuestro pensamiento occidental hay mucho de pensamiento mítico. Incluso él habla del origen, hay cosas interesantes, el origen de la ciencia dura. Entonces, por ejemplo, él dice cómo los médicos descubrieron que ciertas medicinas o que ciertas plantas ayudan a medicina. Bueno, porque alguien se dio cuenta que, por ejemplo, esta matica cuya hoja tiene la forma de los riñones, bueno, esa puede servir para aliviar a los riñones. Y resulta que así fue. Pues son esos elementos de cómo también la ciencia occidental se construyó a partir de ciertos pensamientos míticos que después a lo mejor se fueron olvidando y fueron entrando dentro de otra dinámica. O sea, que la ciencia se escapa del contenido mítico de las cosas. Uno puede creer que no, que es ciencia pura. ¿No? El pensamiento mítico parece que está más cerca de nosotros que de otra cuestión. Es lo que hablábamos la otra vez. Mire, uno se va a la montaña con un grupo de chamos científicos, esos acaban de salir, están haciendo el posgrado en ciencias exactas, ¿no? Entonces, para despejar la mente vamos para el páramo y pasamos por una laguna y vamos pasando por la laguna y el más racional de ellos que está burlándose y no sé qué, que esa laguna es brava. Usted ahí mamando gallo y no sé qué, y la laguna se pone brava y nos va a perder. Sí, verdad, eso es calladito. Entonces, hay algo de eso. Entonces, otro cuento también, ¿cómo se llama? El marido de Frida Kahlo, el pintor, Diego Rivera, racional, científico, del marxismo ortodoxo, el ateísmo militante, toda esa cuestión. Bueno, el hombre estaba estirando la pata. Y bueno, maestro, yo creo que ya le tocó, sí, para que en su último deseo traigan un cura. ¿Qué? ¿Para qué? No traigan un cura, ¿pero por qué? Bueno, pues tráigalo, no, nunca sabe. O sea, termina siendo sin duda innato. O sea, yo creo que sí, yo creo que es innato. Es transcultural, pero
Así como hay un homo lúdico, yo creo que hay un homo religioso. O sea, hay un elemento de... Porque nuestros temas trascendentales nunca han tenido solución. Por eso, porque como la ciencia es un mito, las verdades científicas están puestas en dudas, porque las preocupaciones fundamentales del ser humano no han sido resueltas por la ciencia. Ajá, y cuando usted se muera, ¿qué va a pasar con usted? ¿Dónde va? El mito cubre como esa parte que no cubre la ciencia. El mito viene eso, a llenar esos vacíos y esas cuestiones que están allí. Por eso es que el mito está tan presente incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Estas últimas, bueno, delimitar si pueden ser probadas científicamente, estas últimas se agrupan a menudo despectivamente como imaginación, invenciones o mitos. Entonces es una forma despectiva de tratar con el mito. Allí tenemos, este es un personaje muy interesante, Florida Malinowski, que comienza a ver cómo detrás de las construcciones o de la justificación de las construcciones sociales de estos pueblos de la isla Trubian existen mitos. Existen mitos, hay mitos fundacionales y él se comienza a dar cuenta. Ellos tienen, los melanesios de las islas Trubian tienen un sistema económico, esto se llama el Kula, creo que se llama el Kula, que es un sistema de repartir los excedentes. Allí nadie pasa hambre. Todos los excedentes, toda la producción y especialmente la pesca es repartido equitativamente. No igualitariamente, sino equitativamente. A la viuda con hijos se le da más que al que vive solo, por decir algo. Entonces hay un elemento que es el repartir equitativamente, se llama el Kula, que depende de un elemento mítico que se llama el don. Entonces el que reparte con equidad, no con lingüeterismo, sino con equidad, puede tener un don. El don es un poder sobrenatural que de una o de otra manera le va a hacer positiva la vida diaria. Y eso va a ayudar a que la sociedad crezca de forma armónica. Entonces, y tienen una construcción mítica. Entonces, el dios fulano de tal, que navegaba encima de una barca, hizo tal cuestión. Entonces se da cuenta que detrás de esas narrativas están justificando y están armando una institución social fundamental para la sobrevivencia de esta sociedad. Una estructura que es racionalizada a través de estos relatos. ¿Cuál es la función que cumplen los mitos? Las funciones de los mitos son múltiples. No obstante, en general se pueden aceptar tres funciones esenciales. ¿Qué hace el mito? ¿Por qué se hace el mito? ¿Por qué leemos mitos? Bueno, aquí están tres funciones esenciales: la explicativa, de significado, y la pragmática. La función explicativa se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, la razón de ser y la causa de algún aspecto de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó el mundo del caos, o el Génesis, que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla del hombre. Explica por qué las cosas son como son. Explica por qué, qué sé yo, por qué la mujer tiene que estar subordinado al hombre en sociedades patriarcales. Es que el mito depende del contexto, va a justificar los contextos. Entonces, sociedades patriarcales, la sociedad hebrea, entonces, la mujer salió de la costilla del hombre. Es decir, el hombre fue primero y la mujer es una derivación del hombre. Como es una derivación del hombre, ella está en dependencia del hombre. El mito justifica una estructura social patriarcal donde el hombre tiene cierta superioridad o privilegios justificados con la mujer, sobre la mujer. Entonces, explica por qué sucede estas cosas. Son explicaciones que se dan. ¿Okay? Aquí vemos a alguien que quien intuyó también y que comenzó a trabajar el tema de los mitos. Este es Levi Strauss, el autor del que le estaba hablando, del pensamiento salvaje, y allí tenemos en sus trabajos de campo donde él comienza a dar o comienza a ver estas funciones que va cumpliendo el mito y lo va estudiando.
Bueno, la primera función es explicativa. La segunda función es la función de significado. Se refiere a que los mitos no son solo historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, como las que estaba dándole anteriormente. Es una justificación que dice, que explica por qué los hombres son superiores a las mujeres en ciertas sociedades. También otorgan un consuelo objetivo de vida o calma a los individuos. Así sucede con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria. Por tanto, los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero existencial, un motivo de acuerdo al psicoanalista Rollo May. ¿Qué quiere decir esto? Que los mitos también tienen una función de que ciertos aspectos injustos, como este que estamos hablando, de sociedades patriarcales que inferiorizan el papel de la mujer, a la mujer se le construyen otros mitos para que, vamos a llamarlo así, soporte esa carga de desprecio. No, bueno, usted ciertamente, entonces el mito de que la mujer en el más allá va a tener un papel preponderante, de que la mujer que ha sido, que está es llamada porque eso es sufrimiento que ella tiene, va a ser justificado en el sentido de que hay personajes como la Virgen María, como Sara, como las esposas del rey Salomón, que sufrieron, pero que al final, en el más allá, van a ser redimidas. Entonces, todos esos mitos ayudan también a construir una especie de consuelo que coayudan a cumplir una función esencial de todas las instituciones, que la sociedad tenga orden. Y para que una sociedad tenga orden hay que evitar cualquier conflicto. Y una forma de evitar los conflictos es hacer que las personas susceptibles de generar conflictos por las situaciones injustas que están viviendo acepten su situación. El mito coayuda también a eso, a establecer o a mantener el orden social, justificando y dándole consuelo a esa persona que sale mal en el juego de las interacciones sociales. Entonces, en este caso, a la mujer se le consuela, se le dan otros mitos de que tú al final serás una madre sanadora, de que te convertirás en estos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo también a lo largo de todo esto, cuando comencemos ya a ver algunos mitos a lo largo del desarrollo de nuestro seminario. Pero es una función que es importante, que no es menos importante. ¿Tendrían que ser salvajes para hacer esto de justificar esta cuestión? No, porque si vemos nuestras instituciones científicas y racionales, también justifica a través de mitos las ciertas injusticias que serán el mismo tema de la mujer, como el cristianismo ha justificado el papel inferior de la mujer. ¿Por qué justifica el cristianismo el hecho de que la mujer no pueda ejercer cargos sacerdotales? O sea, hay toda una justificación que raya en lo científico, pero que realmente parten de un constructo mítico. No, porque Jesús fue puros hombres. Como él escogió puros hombres, entonces hay que seguir escogiendo hombres. Entonces, en el fondo, tú te pones a ver, es un elemento mítico. Entonces, otra de las funciones que cumple el mito es una función de consuelo, de que ayuden a soportar las injusticias que de una u otra manera las instituciones que él explica cómo se generaron, continúen siendo así de esa manera. Aquí hay este es Gilberto Antolínez. Gilberto Antolínez es un estudioso de la mitología de los pueblos venezolanos y él intuyó este elemento. En este libro, Hacia el Indio y su Mundo, hay una recopilación de mitos donde se justifica, donde estos mitos van a justificar las distintas actividades que los sexos realizan en cada uno de los pueblos, en alguno de los pueblos originarios, ¿okay? Que viene más o menos en la misma función de los mitos. La tercera función del mito es una función pragmática que implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta justificación, los mitos especifican y justifican
por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. El mito también justifica quiénes son los que ejercen el poder. ¿Sí? Justifica la institución, dice cómo la institución, en este caso el patriarcado. Los dioses hicieron eso así. A la mujer le da consuelo, y aquí justifica que los patriarcas que van a gobernar son solamente los descendientes de Abraham. Los otros patriarcas no son patriarcas. Está justificando entonces una estructura social compleja y completa. El ejemplo más claro de esto lo tenemos los que tuvieron el seminario pasado y los que estén interesados en profundizar en esto, en las religiones hinduistas, en la India, la estructura social de la India y la construcción de las castas que están hechas sobre mitos, que dicen por qué unas castas pueden gobernar y por qué otras castas no pueden gobernar. Y que la historia y trascender al siglo XXI todavía sigue predominando. Sigue predominando esa justificación mítica que a partir de que tienen democracia, que a partir de que tienen muchas instituciones occidentales, que a partir que el feminismo ha entrado allí de frente, todavía esta estratificación en castas es así, existe y marca esta sociedad. Entonces allí vemos también la función pragmática del mito, que no necesariamente es para hacer cosas inútiles, también puede hacer unas cuestiones de rebelión, como lo vamos a ver más adelante, o de liberación, o de llamado a la libertad, pero es una función pragmática, es decir, justifica o son las bases de estructuras sociales y de acciones que pueden emprender la comunidad. ¿Ok? Este es José María Cruxen, el padre de la arqueología en Venezuela, quien va a tener también un papel importante en la identificación de mitos, porque es el primero que comienza a ver la relación que hay dentro de figuras, espacios, elementos, objetos, ¿cómo se llama? Utilización de espacios con los mitos. Comienza a intuir, que después se verá, por ejemplo, en una casa, ¿por qué hay unos espacios exclusivos para las mujeres y exclusivos para los hombres? Entonces, de eso hay un mito que cumple esa función que veíamos anteriormente, la función que justifica las instituciones, que te explica eso. Si nosotros, por ejemplo, y no está muy alejado, la familia, la casa campesina, usted va los hombres al patio a conversar, las mujeres a la cocina. Si un hombre va para la cocina, vaya y salga de una vez. Los niños varones no pueden estar en la cocina, los niños varones en el patio, las niñas en la cocina. Son espacios, entonces la casa tiene espacios femeninos y espacios masculinos. Y todo eso se debe a una justificación mítica, a un dualismo muy común dentro de las estructuras del pensamiento andino que lamentablemente se ha perdido, pero que Cruxen comenzó a ver que esas estructuras de pensamiento quedaron reflejadas en petroglifos, en vasijas, en cesterías, etcétera, etcétera. Allí están reflejados los orígenes míticos de algunas conductas que hoy todavía se mantienen en algunos pueblos. Ese es un ejemplo de esto. Bien, los mitos los han dividido en varias clases de acuerdo a los contenidos o a lo que narra. Hay mitos cosmogónicos, que son los que intentan explicar la creación del mundo. ¿De dónde venimos? ¿Okay? La pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Qué había antes que nosotros? Antes de nacer, ¿qué había? ¿De dónde venimos? Se llama los mitos cosmogónicos, son los más universalmente extendidos y de los que existen mayor cantidad. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio, a veces una raza de gigantes como los titanes desempeña una función determinante en esa creación. En este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la Tierra. Entonces, son mitos recurrentes que intentan explicar. En el principio eran titanes. En el principio no eran titanes, sino eran ángeles. No eran ángeles, sino eran gigantes que vivieron antes que nosotros, y esto explica muchas cosas. Es todo ese elemento. El mundo viene de un huevo que estalló. El mundo vino de una explosión, que es otro de los mitos que lo vimos con las religiones, creo que fue en los hindúes, también tienen una explosión originaria donde sale el primer dios que explica todo. Y si vemos esa explicación con el Big Bang,
el caos original, todo era un caos y de repente algo comenzó a ser orden. Entonces, explica de dónde viene el mundo, el origen del mundo, el origen de la vida, el origen de los seres humanos. Luego viene el mito teogónico, que relata el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Está un mito de los pueblos pemones, el hombre de la pantorrilla preñada, donde el dios nació de la pantorrilla de un hombre que quedó preñado y de ahí sale el dios original. Las interacciones entre el sol y la naturaleza que origina a los primeros dioses, al dios Wamudana, que es el dios del cielo, se junta con la diosa de la tierra y de allí salen Napiruli y sus 7 hermanos, cuyo nacimiento va a originar 7 elementos fundamentales que tiene el mundo árabe. Esos son mitos teogónicos, donde cada dios se le da responsabilidades de acuerdo a cómo nació y en qué circunstancias nació. Bueno, esta es la narrativa de lo que podríamos identificar como un mito cosmogónico y un mito teogónico. Aquí está el nacimiento de los dioses. Si ustedes ven allí, es una imagen recurrente en los petroglifos. Hay 4 figuras antropomorfas, es decir, en forma de seres humanos. Hay 2 figuras masculinas, las 2 que están en el centro, y 2 figuras femeninas a los 2 lados, una de ellas en estado de gravidez, que al lado tiene un niño. Entonces, esto parece sugerir un mito recurrente del nacimiento de lo que se llama el grupo de dioses de los pueblos arahuacos, ¿okay? Que en medio de una danza, una especie de danza, están construyendo al mundo en la medida en que los dioses van naciendo. Está en la piedra del mapa, pero es un mito que se encuentra repetido en muchos petroglifos y que forma parte de una posible interpretación de un mito de nuestros pueblos ancestrales. Este está en color, pero se repite en varias partes. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? Tienen soportes y tienen estas condiciones. Están los mitos antropogónicos que narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva, de una planta, los hombres y mujeres de los pueblos ancestrales mayas dicen, venimos del maíz, somos hombres de maíz. Los dioses nos hicieron a partir de la masa de maíz. De un animal somos descendientes éramos un lobo que después se convirtió en ser humano. De un espacio inerte como el polvo, el lodo, la arcilla, Dios hizo a los hombres haciendo su figura en un barro originario y soplando para darle vida, y de allí nacimos todos nosotros. Entonces los dioses enseñan a vivir sobre la tierra y normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos, es decir, de cómo venimos, así más o menos vamos actuando. Es muy distinto entonces los mitos que explican el origen de sociedades cazadoras a el mito que explica el origen de sociedades agrícolas. Entonces son mitos que de una u otra manera van mostrando o justificando la predestinación o la forma de vida que tienen ellos. Es muy distinto la narrativa de dónde viene el ser humano que vive en tierras áridas al que vive en tierras abundantes. Entonces, el mito también se va definiendo eso, la función del hombre, del ser humano en la tierra. Los mitos etiológicos que explican el origen de seres, de las cosas, de las técnicas y de las instituciones. Y los mitos morales que explican la existencia del bien y el mal. Etiológicos, entonces, por ejemplo, ¿por qué los animales actúan de determinada manera? ¿O por qué no se puede comer cochino? ¿Por qué no se puede hacer tal cosa? Son mitos etiológicos. Y mitos morales, qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a esa sociedad. Aquí tenemos la representación de un dios. Esta es la cara de un dios. Esa es la cara del dios arahuaco, conocido como Napiruli en algunos pueblos ancestrales, y está reflejado en algunos petroglifos. Entonces, ¿quieren ver un dios? Esa es la cara de un dios. A veces está representado, como lo tenemos en los petroglifos nuestros, solamente por la parte de arriba, por la diadema. Ya al hacer la diadema sabemos que estamos hablando de la figura central o el dios protocreador o el héroe cultural de pueblos arahuacos ancestrales que vivieron en estos territorios y que dejaron narrativas míticas grabadas en petroglifos.
Este es uno de esos dioses, ese que vimos nacer en otros petrolíferos. Están los mitos fundacionales que cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Un ejemplo es la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por la loba. Narrativas. Cómo se fundó una ciudad, por qué la ciudad está fundada sobre esta parte, por qué la ciudad tiene que ser así, por qué tiene que estar ubicada de esta manera, por qué el centro lo ocupa eso, son mitos fundacionales. Los mitos escatológicos que anuncian el futuro, el fin del mundo, siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales según el elemento que provoque la destrucción del mundo: mitos escatológicos de agua o mitos escatológicos de fuego. Normalmente el mundo se va a acabar por agua o por fuego. Y los mitos, pues, te van a hablar de esas dos categorías. ¿Por qué agua y por qué fuego? Eso va a depender también, así como los mitos antropogénicos, van a depender mucho de los contextos en los cuales esté la sociedad. La inminencia del fin se anuncia por una serie de elementos, como mayor frecuencia de eclipses, de terremotos y toda clase de padecimientos o de cosas sobrenaturales que empiezan a salir. Dentro de los mitos escatológicos podemos hablar de un mito muy importante y que es una cosa muy curiosa: la cantidad de mitos escatológicos que tenían los pueblos ancestrales de América, que anunciaban la llegada de personas de muy lejos, venidas de más allá del mar, que iban a destruir su mundo conocido. Eso está prácticamente en casi todas las narrativas míticas de los pueblos ancestrales de América. Ellos estaban esperando una desgracia que iba a venir por unos dioses, por unos seres que venían de muy lejos y que iban a acabar con su mundo. Españoles. Algunos pensaron que eran los caribes, pero se dieron cuenta que no eran los caribes, eran los españoles los que estaban esperando. Bueno, aquí tenemos otro elemento. Este es otro mito, el mito que se llama Guamuda Pulowi, que es un mito de pueblos originarios, que tiene que ver con estas narrativas. Este es un mito donde es un ser sobrenatural que era el que no dejaba a los seres humanos organizarse, que era el Samuro de dos cabezas, Guamuda Pulowi, hasta que un Prometeo indígena sube hasta donde está Guamuda Pulowi y le roba una semilla de maíz que trae a la tierra y hace que crezca el maíz y que crezca la agricultura y los pueblos puedan florecer. Entonces vamos a ver también otro elemento importante: cómo hay narrativas, cómo hay unas estructuras fundamentales dentro de mitos que se repiten en mitos de muy lejanos. Entonces esto, Prometeo, si les echo el cuento no lo entienden, pero si digo una versión de Prometeo ya agarramos por la importancia que han tenido los mitos griegos y entonces, sí, es verdad, es el mismo cuento. Un ser que le roba al dios maluco, que no estaba bravo con los seres humanos, un don, una cuestión que, entonces todo eso tiene un porqué. Y es otra de las características que le dan universalidad al mito, porque en el fondo están tocando temas esencialmente humanos, que los comparten todos los grupos. Bien, y aquí tenemos, ya para finalizar, para cerrar esta parte, una diferencia entre lo que es el mito y la leyenda. Una cuestión para aclarar qué es mito y qué leyenda, porque muchas veces vemos narraciones. Entonces, el mito de la Llorona es un mito, la Llorona es una leyenda. El mito de los chamos de aquí, de los fantasmas que salen aquí bajando a Michelena que piden la cola, no es un mito, es una leyenda. Lolita Robles escribió mitos, no escribió mitos, escribió leyendas. ¿Que se le coló algún mito por allí? Sí, pero no lo está tratando como mito. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre mitos y leyendas? El mito es un relato que narra hechos maravillosos protagonizados por personajes sobrenaturales, dioses, estos animales, estos seres. Las leyendas es una narración oral o escrita con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, ligada en todo caso a un elemento de la realidad. La leyenda se ubica en contextos que usted puede ver, no, eso pasó de verdad. Porque sí, porque los ahorcados que espantan allí, eso los ahorcaron de verdad. Entonces, un hecho histórico, el cual se aborda. Entonces, la leyenda de, qué sé yo, del grito que se escucha en la
cerca de la catedral, no es que ahí mataron a una señora, eso es verdad, ella la mataron, esa es la que grita. Entonces son elementos, esa es la diferencia entre la leyenda y el mito. Mientras el mito está en un espacio y en un tiempo que normalmente no tienen nada que ver con el espacio y el tiempo profano en que estamos nosotros. Son historias sagradas, el mito elaborado por el hombre primitivo, por otros grupos para explicar su realidad, el origen del hombre, animales, plantas y el hombre. Las leyendas se recogen de distintas localidades, circulan relatos o escritores que recogen y las utilizan con frases, me contaron, dice lo que hizo Lolita, recogió narrativas. Los mitos resultan siempre hechos muy antiguos, desde la vida de los pueblos. Las leyendas son lugar y espacio fijo fluctuantes, presentan elementos simbólicos. En el mito los protagonistas son seres sagrados, en el mito lo extraordinario o sobrenatural es impredecible, mientras que en la leyenda lo sobrenatural y lo extraordinario es un accesorio, no está tan presente como eso. Entonces, son elementos como para identificar estas cosas. Aquí tenemos otras representaciones míticas de nuestros pueblos ancestrales, en este caso de petrolíferos tachirenses. Esta es una narrativa de un mito de pueblos de origen chibcha que hablan de que en el principio de los tiempos los dioses que vivían en el cielo, especialmente en la Vía Láctea, dos de ellos fueron expulsados por muchas narrativas. Cada mito lo echa a su cuento, pero la historia normal es esa. Dos dioses que fueron expulsados de la Vía Láctea y cayeron a la Tierra. Y esos dos dioses que cayeron en la tierra, esa idea de caída la vemos representada en estos petrolíferos, dos dioses que estaban allí caen, aquellos que uno viene bajando, otro está patas arriba, aquella cabecita que está patas arriba, que da la sensación de que están cayendo. Entonces parece que es una narrativa de eso, los dioses, o el origen del mundo andino se debe a dos dioses que fueron expulsados del cielo, que cayeron a la tierra y sobre ellos cayó la responsabilidad de la creación de los hombres y mujeres. O el gran mito de los pueblos caribes, cuyo origen del mundo fue por dos hermanos gemelos, conocidos como Amalibacá o Bochi, o Macupaina y Manapé, que eran hermanos gemelos, que iban navegando en el mundo, en el caos originario, que era aguas. Ellos llegaron navegando y comenzaron a separar las aguas y a crear los hombres y las mujeres, los animales y las plantas. Y allí están representados con esa unión. Al ser gemelos, pues están unidos por el mismo cordón umbilical, que es lo que quiere decirse en esa figura. O el nacimiento de dioses arahuacos. Allí tenemos la representación de ese nacimiento. Es una narrativa recurrente, un personaje arriba que representa el principio masculino, la mujer que representa el principio femenino y abajo el chino, el niño, el peladito que acaba de nacer, que es el dios que va a traer el orden en el mundo. Es el gran héroe cultural de los pueblos arahuacos. Ese mito del parto de los dioses son correlatos de nacimientos de seres míticos que se repiten y que si vemos, este petrolífero anterior es aquí en Táchira, eso es en Ceboruco. Este es en el estado Carabobo y es el mismo cuento, con otros dibujos, pero es el mismo cuento. Un personaje, en este caso enmascarado, como el sol, alguien, principio masculino que está arriba, la mujer que está allí y más abajo el chinito que está recién nacido. Es el mismo mito, el mismo principio repetido que está en otros petrolíferos como estos que están aquí. ¿Qué está hablando? Está hablando de un mito repetido, extendido. Es una narrativa que estaba muy presente en nuestros pueblos ancestrales, que habla de la presencia de estos mitos como una forma importante de pensamiento. Mayoboca, el dios destructor del diluvio, el creador de los yarahuacos, maquiritares, guajibos, piaroas, que viajaba en una curiada y tenía forma de tigre. Dejaba marcadas sus huellas de tigre en las piedras. Entonces ahí tenemos otra representación de mitos que cumplen esas funciones, en este caso cosmogónicas. Bochica o Nemequeme, un hombre blanco barbado, primer gobernante héroe civilizador que deja sus pies marcados en las piedras donde habla y enseña. Entonces ahí tenemos referentes míticos en la presencia de la arqueología venezolana y en este caso tachirense. Bien, el mito nos remite a lo sagrado. Lo sagrado es una realidad distinta a lo profano. El mito nos enseña que hay elementos sagrados, elementos profanos, espacios sagrados, espacios profanos. Pero el mito se manifiesta en lo profano y en lo sagrado. El mito está allí presente.
tiene la capacidad de transformar todo objeto cósmico en paradoja por interpretación de la hierofanía. ¿Qué es la hierofanía? La hierofanía es una propiedad que tiene el mito de que puede agarrar un elemento profano y convertirlo en sagrado, que la narrativa nos habla. Entonces, a través de un mito yo entiendo que los marranos no se pueden comer porque son la encarnación del mal. Entonces, un elemento allí que nos permite el mito. Y esto va generando, pues, que se sacralicen algunos aspectos de la vida, que surja un comportamiento y una estructura de pensamiento religioso, que comience a expresarse a partir del mito otros elementos como el rito y unas estructuras que van generando procesos de construcción religiosa. Esos procesos también van a originar la hierofanía, que es cuando lo sagrado irrumpe en el mundo profano. ¿Cómo sabemos que lo sagrado está irrumpiendo en el mundo profano? Normalmente porque van acompañadas de una narrativa mítica. Entonces, este personaje es el Mesías. ¿Por qué? Porque el mito dice que el Mesías le va a faltar una oreja y a él le falta una oreja. Una narrativa allí que entonces eso es una idea. Algo profano se convierte en sagrado también porque el mito te ayuda a identificar los elementos. Y es la percepción que se llama también teofanía de objetos reales. Estas palabritas las vamos a ir usando en la medida en que vamos entrando en las otras propuestas que tenemos durante este seminario que nos va a permitir entenderla mejor. Solo que hoy se las asomo como un elemento que vamos a ir utilizando posteriormente para tratar de entender el tema de los mitos. Los mitos están presentes entonces, más de lo que nosotros nos imaginamos. El mito a lo mejor no está en los libros científicos, pero sí están elementos como estos, como las artes, incluso las artes contemporáneas, que pueden remitirnos a elementos míticos, no tanto como recuerdos de pasado, sino porque allí están esas narrativas que están presentes en el inconsciente colectivo. Bueno, esto es más o menos los personajes míticos que todavía se ven, esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes en este primer encuentro para ir ubicando pues la importancia que tiene este tema, el tema de los mitos y el mito como tal, dentro de una sociedad y por qué a estas alturas, pleno siglo XXI, todavía estamos hablando de mitos en una sociedad tan racional y que ya la inteligencia artificial nos puede construir mundos que de mítico no deben tener nada. Yo creo que al contrario, la inteligencia artificial nos lleva a un mundo más mítico de lo que nosotros nos imaginamos. Claro, estamos viviendo unos mitos. Sí. Unos relatos, sí. Bueno, gracias, Anderson. Bueno, quería, para complementar esta introducción, hablar de algunas cosillas como, por ejemplo, a nosotros nos enseñan en bachillerato y en algunos casos en la universidad, sobre todo en la historia, que una época en que había explicaciones míticas sobre el mundo y luego viene, digamos, el progreso, la modernidad, y se acaba eso porque viene la ciencia a sustituir eso y ahora sí entendemos lo que es la verdad. Y entonces empieza a utilizarse curiosamente el lenguaje científico como sinónimo de verdad y el lenguaje mítico como sinónimo de mentira. Y entonces empezamos a decir mitos sobre la enfermedad mental. Pero ¿qué dice la ciencia? Las verdades sobre la enfermedad mental y los contrasto como opuestos. Y eso es muy curioso porque en realidad el discurso científico no está construido en sus orígenes para ser sinónimo de verdad. Al contrario, se trata de una estructura de verificación constante, de ir como probando, de hacer leyes que se van renovando. Además habla de separar la realidad en componentes para poderla comprender, ordenar, no para decir la verdad. Sin embargo, pareciera no, es así, ¿verdad? Hay algo en nosotros, como seres humanos, como especie, que busca, ¿verdad?, el monoteísmo del discurso de la única verdad. Y al defenestrar lo que era el pensamiento mítico y luego el pensamiento cristiano, porque primero se impuso después del pensamiento mítico politeísta de los diferentes pueblos el imperio cristiano, porque viene
a arropar una cantidad de pueblos europeos y se traslada también a América, a África, y entonces decimos, bueno, el discurso del único Dios, hay una verdad, hay una sola verdad y todos los demás pues son falsos dioses, son mentiras, son ídolos, ¿no? Pero cuando después llega el pensamiento científico a decir, eso es también un pensamiento místico, es mentira, es falso, la iglesia lo que ha hecho es engañarnos y la verdad ahora es esta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera venimos más o menos en lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, pregúntense ustedes si realmente alguno de esos discursos ha erradicado completamente al otro o siguen perviviendo en nosotros, ¿verdad? Por mucha evangelización y por mucha popularidad del cristianismo, que es pues la iglesia, bueno, tal vez no el número, pero que ha tenido mucho poder la iglesia cristiana, y tanto la católica como la protestante, sus diferentes versiones, sigue habiendo, ¿verdad?, pluralidad y politeísmo en nuestra psique. Sigue habiendo, por ejemplo, en América, se le sigue dando mucha importancia a los santos y a las vírgenes, que no se habla en singular de la virgen. A veces sí, a veces no, pero hay vírgenes, ¿verdad? Es decir, tendemos a la pluralidad y tendemos a pedirle a unos santos unas cosas y a otros otras, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso entra un poco en contradicción con el tema del único Dios y la única verdad y el único poder, ¿no? Eso no quiere decir que la persona, como contaba Anderson en su anécdota, no crea, puede creer firmemente en un solo Dios, en su importancia, pero aparecen, ¿verdad? Esos elementos míticos politeístas aparecen sin pensarlo, ¿no? Aparecen, ¿verdad? Así como el que va al médico, pero también se reza la culebrilla, ¿verdad? O los médicos que lo hacen, ¿verdad? Pero también, el discurso científico, eso, bueno, tenemos el discurso científico, tenemos el discurso cristiano y tenemos el discurso politeísta plural que tenemos en nuestra psique. El semestre pasado le dedicamos mucho a eso. Le dedicamos mucho a tratar de estudiar, bueno, cuáles son las grandes religiones monoteístas, qué es lo que tenemos nosotros de sectario como seres humanos, como especie, que tendemos a agruparnos tras una única verdad y a creer que de alguna manera lo que yo creo o lo que creen los que piensan parecidos a mí es superior o es la verdad y lo que creen los demás es mentira, ¿sí? Hay una tendencia. Sí, como decían hace rato, es innato, ¿verdad? Decía Sony, ¿será que eso es innato? Pues sí, hay muchas cosas que son innatas. Y eso, para quienes se acercan a este seminario desde los estudios de la psicología y la psiquiatría, es interesante que lo reflexionemos. Porque, ¿cómo nace la psiquiatría y cómo nace la psicología? Nacen, nacen por supuesto de una visión de tratar de eliminar o de alejarse de la visión mítica de la locura, que era que explicaba la locura a través de la posesión. Y entonces se practicaba más bien el exorcismo, ¿verdad? El discurso científico que empieza a imperar en el siglo XVIII, o incluso un poquito antes, empieza a tratar de verlo de otra manera, y entonces pues empezamos a verlo como enfermedad, ¿sí? Y pues se empieza a estudiar. Sobre todo la psiquiatría se ocupa más de la enfermedad y la psicología se ocupa más de estudiar los fenómenos normales cotidianos. Entonces, tú ves en las universidades y estudias cómo la psiquiatría, tal y como se conoce hoy, menos agresiva, porque originalmente era, bueno, tratar de aplicar cosas para ver si le sacamos el demonio, solo que ya no le decimos demonio, ¿verdad? Y entonces se aplicaban, tratamientos bastante terribles, ¿no? Igual había mucho, no es que no se siga haciendo, pero digamos en esa época era mucho más abierto, ciertas violencias que se aplicaban, ¿no? Tanto a nivel químico como a nivel físico, como de separación, etcétera. Pero con el siglo XIX viene sobre todo Pinel, que es así como el héroe, el prócer de la psiquiatría, decir, bueno, no, hay que ser humanitarios, estas son personas que lo que están es enfermas, y empezamos a tratarlas mejor, pues entonces se empiezan a mejorar y empieza a haber investigación sobre cómo hacer con estos enfermos mentales, ¿no?
Y desde el punto de vista de la psicología, se habla del nacimiento de la psicología como ciencia con esos laboratorios alemanes que empezaron a estudiar, bueno, cómo es que pensamos, qué es eso de la conciencia, cómo es la percepción, que la gente hable sobre sus fenómenos y también vamos a ir viendo las ondas cerebrales que se emiten, patrones, vamos a tratar de estudiar eso de una manera científica, ¿verdad? Entonces esos son, digamos, los orígenes científicos o sea, digamos, cómo llegan estas dos disciplinas a acercarse al estudio de la psique. Pero resulta que la psique no es tan fácil, ¿verdad? De captar y de ordenar en el pensamiento lógico racional de la ciencia. Y entonces ocurre algo en la historia de la psiquiatría que es fundamental para lo que es el desarrollo de la psicoterapia, que es donde nos unimos psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Que es un tratamiento nuevo, ¿verdad? Nace a principios del siglo pasado, que quiere decir, bueno, la gente se puede curar hablando. ¿Qué es eso? ¿No? Y además yo no puedo decir, tengo que decirle específicamente estas palabras, la persona va a reaccionar así, así, sino que no responde al modelo científico de replicabilidad, de que yo puedo enseñarle perfectamente a una persona, esta es la dosis de palabras, esta es la dosis de escucha, tantas sesiones y la persona entonces se va a curar. No. Sin embargo, misteriosamente se curaban. Y eso empezó a ocurrir y bueno, fue una sensación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos profesionales que empiezan a aplicar este método? Tenemos, por ejemplo, a Freud, que es el fundador del psicoanálisis, el que dio a conocer este método, aunque él no fue el primero que lo aplicó, pero un maestro de él lo hizo, y lo llamó psicoanálisis, y él decía, bueno, sí, tenemos mitos, historias sobre nuestra vida, tenemos eventos traumáticos en nuestra vida que nos van marcando y eso puede generar enfermedad, puede generar divisiones, puede generar conflictos y entonces resulta que las historias, es decir, no encontró la neurosis, no encontró el trauma en el sistema nervioso, no lo encontró en ninguna parte del cuerpo, sino lo encontró en la biografía. ¿Sí? Y dijo, bueno, aquí la enfermedad está en la historia. La enfermedad está en lo que la persona se cuenta sobre sí misma, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a sanar? Oyéndola y que la persona construya en compañía del terapeuta otra historia, ¿verdad? Y eso pues suena un poco mágico, ¿no? Pero así es, ¿verdad? Y lo hicieron unos doctores muy científicos. En estos orígenes del psicoanálisis, un psiquiatra suizo llamado Carl Jung, pues empezó a cartear con Freud a propósito también de esto, porque él era el jefe del servicio o el jefe de un hospital psiquiátrico muy importante de Suiza, pues atendía a muchos campesinos, gente que le llegaba también de Rusia, de otras partes, y pues él les prestaba atención, ¿no? Y hacía pruebas y trataba de ver de conocer, de aplicar nuevos métodos. Por supuesto, leía lo que se publicaba, lo que carteaban, le pareció interesantísimo las cosas que estaba publicando Freud, trató de empezar a aplicar su método. Y una de las cosas que lo acercó a él a pensar, bueno, no es solamente nuestra psique individual, no solamente nuestra historia es importante, nuestra historia individual, nuestra biografía, nuestro mito familiar. Soy la primera hija, soy la que vino a salvar el matrimonio, soy la que acabé con la juventud de mi mamá, con la libertad de mi mamá, o soy la negra, o soy esto o aquello, ¿verdad? No solamente tengo un mito familiar e individual, que me determina, sino que además, pues Jung postula algo que significó su principal desaveniencia con Freud, que es que además compartimos historias e imágenes y símbolos con el resto de nuestra especie. ¿Sí? Lo que estaba comentando aquí el maestro de que los antropólogos, los arqueólogos observan que se repiten relatos, se repiten imágenes en pueblos que no están cerca, es una cosa que llama mucho la atención. En nuestra era actual, bueno, no sé si es la mía, pero bueno, sí, la era que estamos viviendo ahorita, pues eso nos sorprendería, ¿verdad? Que los adolescentes hablen igual aquí en Corea, que digan las mismas expresiones. Nos parece normal, ¿verdad?
Pero ¿cómo les parece en una época previa al Internet, ¿verdad? Que un campesino ruso analfabeta le cuente a Jung un sueño que después él lo lee en un mito egipcio. Dice, o sea, ¿cómo es posible que este señor? Ese es un ejemplo de un caso muy famoso, ¿no? De ver un falo en el sol, una figura como tubular, piramidal, y hablaba las cosas que decía el paciente, que había soñado, tal, o no solo los sueños, en sus alucinaciones, delirios de diferentes pacientes, porque él trabajaba sobre todo con psicóticos. Él decía, pero es que se repiten imágenes, se repiten contenidos, se repiten relatos, y él pues investigaba en mitos de diferentes pueblos y encontraba semejanzas, encontraba afinidades. Entonces dice, no somos solamente nuestra historia familiar, aquí tiene que haber algo, ¿verdad? ¿Por qué eso resultó un punto de desaveniencia con Freud? Porque suena esotérico, ¿verdad? Sí, suena bastante esotérico. Es como un poco, casi como la noción platónica de que hay unas ideas o unas formas ideales y que nuestras experiencias sensoriales son simplemente imitaciones de ellas. Esa puede ser una lectura fácilmente, pero bueno, yo que estudio Jung y que me interesa y que me han interesado la psicología arquetipal, lo tomo más por una corriente que han asumido investigadores más contemporáneos que dicen, bueno, nosotros somos una especie que tiene muchos años sobre este planeta, ¿verdad? Antes de que existiera el lenguaje, estábamos viendo llover, amanecer, morir, nacer, popular, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esas imágenes, pues de alguna manera las compartimos, porque si no, ¿cómo se explica que haya personas con ceguera de nacimiento que tienen imágenes, ¿verdad? Que tienen imágenes de cosas que nunca han visto. O cómo se explican estas cosas de las coincidencias entre los mitos, ¿verdad? Y bueno, algunos de esos científicos contemporáneos lo explican por el lado, bueno, hay tanto que desconocemos de nosotros en nuestro código genético, de las cosas que vamos heredando, que de alguna manera, pues sí, ahí está, en el cuerpo, ahí está en nuestro cuerpo, hay una memoria que no es solo la nuestra, ¿verdad? Y entonces, así como nos puede sorprender que alguien que no haya sido criado por su padre, que no lo conoce, camine como él, haga sus mismos gestos o tenga su sentido del humor parecido, que no se puede justificar porque bueno, el color de ojo, que es otra cosa, decimos, bueno, ahí hay unas cosas que de repente no hemos alcanzado a entender, a explicar, pero que se pueden entender por lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo para Jung era un repositorio gigante de imágenes que pertenecen a toda la humanidad, a toda nuestra especie. Ahí las tenemos. Ahora, además de esas imágenes comunes, pues por supuesto va a haber culturas diferentes, agrupadas geográficamente, que han compartido unas vivencias geográficas, climáticas, guerras, etcétera, que hacen que sus historias tengan unas características específicas. Y por eso decir, bueno, esta cultura es patriarcal, esta es matricentrada, esta es bélica, esta es nómada, esta es esto, esta es aquello. Tienen ciertas características comunes. Entonces, claro que los mitos tienen que ver con las culturas pero como fundamento de base tienen esas imágenes arquetipales, ¿verdad? Que es el inconsciente colectivo. Luego tenemos los mitos y un concepto que fue creado después de Jung, que se llama los complejos culturales. Tenemos, además de estos mitos, pues tenemos entonces unos contenidos o unos temas, así como los sujetos, las personas. Tenemos unos complejos alrededor de ciertos temas. Gabriela de repente tiene siempre problemas con sus jefes, ¿verdad? Siempre siente que les tiene que discutir porque se siente como que hay injusticia y siempre es contra ella. O Mariel siente, bueno, siempre la gente me quiere estafar o me quiere ver la cara de boba, ¿verdad? Y entonces tú lo ves desde afuera, la ves que se repite y le dices, esta muchacha está complejada, o sea, tiene alrededor de este tema una herida, ¿verdad? Ni cuenta se da, alrededor de ciertos temas, ¿verdad? Sea el poder, sea la autoridad, sea la madre, sea el amor, algo, ¿no? Y ahí está el complejo. El complejo quiere decir que eso lo estudió Freud, porque tenemos un trauma psíquico, tenemos algo en nuestra historia hizo que allí hubiera una herida. Y esa herida, pues ahí está.
toda la vida, ¿verdad? Y entonces, las cosas que pasan la van a activar. Y entonces tú ves que la persona reacciona de una manera desproporcionada ante algo que, bueno, no es que no sea importante, no es que otra persona, de repente si pasa una injusticia, pues a lo mejor todos vamos a reaccionar, pero algunos, o sea, siempre lo vamos a tomar de maneras ligeramente diferentes, ¿verdad? Y vemos que la persona que tiene un complejo sobre ese tema va a reaccionar de una manera particularmente intensa, particularmente desproporcionada con respecto a la situación actual, ¿verdad? Eso lo tenemos todos, aquí nadie se salva, ¿verdad? De los complejos. Pero también los pueblos tienen complejos. Y entonces los pueblos tienen complejos culturales. Y entonces tenemos, además de nuestros complejos personales, tenemos unos complejos culturales alrededor de temas como el héroe, como la independencia, como el mestizaje, como el racismo, o sea, ciertas cosas que son heridas colectivas que compartimos y que se manifiestan de manera diferente de acuerdo al momento y de acuerdo, por supuesto, a nuestra psique individual, porque son cosas que van interactuando. Y debajo, en lo más profundo y arcaico, primitivo, están las imágenes colectivas que ya son de todos los humanos, ¿verdad? Entonces son como 3 capas que tiene nuestra psique y que todo el tiempo van a estar presentados. Entonces los mitos son una expresión de todo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que caracteriza a los mitos? Bueno, Anderson ya dio como la explicación bien detallada, pero les digo características importantes de los mitos que tenemos que tener en cuenta. Los mitos siempre van a ser ambiguos, siempre van a ser inconsistentes, siempre va a haber múltiples versiones y esas versiones van a ser contradictorias. Siempre van a ser tangenciales, siempre se va a aludir a cosas y no de manera directa. Porque el mito no es una explicación racional ni causal, ¿okay? O bueno, a veces se expresa de manera causal, pero no tiene sentido lógico para la mente racional las explicaciones causales que dan los mitos, ¿verdad? No tienen pretensión de verdad ni de explicación causal. Tienen pretensión de sentido, de darle sentido al mundo, que no es lo mismo el sentido que la explicación causal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les dije que el tema de lo mítico y lo lógico, o sea, la mitología podía ser importante este semestre? Como que me gustaría que aludiéramos a eso, como que habláramos de eso que decía Anderson, de bueno, viene Lévi-Strauss, que es un antropólogo importantísimo francés, y además parece que es un ser humano maravilloso, ¿no? Parece que era un tipo súper interesante, vivió más de 100 años, y muy, muy curioso, muy interesado. Y él decía, bueno, el pensamiento salvaje es que no es que sea un pensamiento superado o un pensamiento que es una fase anterior, porque nuestro esquema evolutivo nos hace creer que es que nosotros vamos superando cosas y dejando atrás otras. No, el pensamiento salvaje o el pensamiento mítico es simplemente otra forma de pensamiento y no se va a erradicar, ¿no? Como alguna vez lo creímos. Yo en la universidad estudié a Max Weber, por ejemplo, que es importantísima figura para la sociología y las ciencias sociales en general, que hablaba de la desacralización del mundo, que decía lo contrario a lo que dice gente como Mircea Eliade, etcétera, decía, bueno, ya eso se acabó, ya hay un desencantamiento, que no es que sea mentira, sí lo hay, ¿no? Es decir, claro que ya no creemos con la misma intensidad en muchas cosas, ni en lo sagrado de la naturaleza, lamentablemente, ni en lo sagrado de Dios y la Virgen, ni en qué sé yo, ni siquiera, por ejemplo, en el socialismo y en el psicoanálisis, ¿verdad? Que son como pensamientos, lo comento porque Foucault, que es un filósofo, psicólogo francés, que estudió mucho estos temas, decía, nosotros como el momento cartesiano, es decir, la entrada como el imperio de la razón, del pensamiento lógico científico, perdimos la espiritualidad. O sea, el saber se tecnificó, ¿no? Y se separó, o sea, se llevó como a un extremo ese pensamiento cartesiano de divide y vencerás, divide y conocerás, simplifica y separa para poder entender el mundo, ¿verdad? Eso no quiere decir que Descartes creía que el mundo era así de simple, sino que era la forma de llegar, ¿no? Era la forma de entender algo, sabiendo que era un entendimiento limitado y provisional. Por eso les digo que no es que realmente en el espíritu científico estaba esa pretensión de verdad, pero la agarramos, ¿no? O sea, como que
eso, es una cosa también humana. Así como tenemos, es instintivo del ser humano el lenguaje, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos la capacidad y desarrollamos lenguaje. Así es, se ha demostrado porque hay gente que crece fuera de un pueblo y de pronto son 3 o 4, qué sé yo, desarrollan un sistema de comunicación. O sea, es como que tenemos esas estructuras, eso lo estudió Chomsky, entre otra gente. O sea, es innato en nosotras esa necesidad de comunicar. También es innato en nosotros como especie la necesidad de expresión, que no es la misma, ¿verdad? Porque hay pinturas en las cuevas de hace, no sé, 30.000 años, o sea, muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando no había todavía lenguaje, porque había necesidad de expresión. Es un instinto. Hay un instinto de hacer cosas, decía López Pedraza, le gustaba decir eso. Es decir, hay un instinto creativo, hay un instinto curiosidad, hay cosas que son muy humanas y muy nuestras. Y pues en eso está, parece, ¿verdad? El hacer historias, ¿verdad? Lo que los griegos llamaron el mitos, hacer relato, contar. Yo creo que cuando se pierden las certezas, se hacen más historias. Exacto. No creemos en Dios, pero entonces hay que construir otras historias. Ya no creemos en el socialismo, hay que construir otras historias. Ya no creemos en la psicología, hay que explicar la enfermedad de otra manera. Que allí está el pensamiento mítico tratando de drenar esa crisis existencial que está desde el nacimiento de la... Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, Foucault, que a lo que he ido, que me perdí un poco, Foucault decía, bueno, con ese pensamiento cartesiano, antes los sabios sabían de todo. O sea, a la gente le interesaba saber y sabía de las plantas, de las estrellas, pensaba entonces, pero ¿cómo es que es la amistad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el saber? ¿Y cómo es que se debe cocinar? ¿Y cómo es que, o sea, todo le interesaba y todo valía la pena estudiarlo. Y además ese todo que se estudiaba se aplicaba a la vida práctica, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el imperio del pensamiento cartesiano? Ocurre eso que llama Weber la desacralización del mundo, y entonces, bueno, lo que hago es estudiar una partícula del mundo, oftalmología, astronomía, psicología, algo, y yo digo, bueno, tengo una titulación, tengo una certificación, tengo una capacitación en un área, pero puedo tener una capacitación en psicología y licencia para hacer psicoterapia y abusar de mis pacientes, como pasó con imagínense aquí un hombre que fue candidato a la presidencia de la República, rector de la UCB, director de la Escuela de Psicología y de la Escuela de Medicina de la UCB, tutor, profesor, terapeuta, y pues se descubrió que había matado un poco de gente y abusado sexualmente de un poco de sus pacientes. Entonces, o sea, ejemplos como esos sobran, ¿verdad? O sea, ejemplos de abusos de poder, ejemplos de contradicción, o sea, la simple contradicción que, claro, a mí me dio risa una vez que yo estuve en un paseo en Argentina que fuimos a la casa de Che Guevara, yo ni pendiente, o sea, coincidió que el Che Guevara había vivido ahí, en un pueblo que se llama algo de Altagracia, en la Argentina, en Córdoba, muy bonito por cierto, y el clima es realmente chévere, yo que soy alérgica y tal, entonces parece que se mudaron ahí, eso me encanta a mí, como la gente antes, en el siglo XIX, la gente se mudaba, la mandaba a los médicos a mudarse. Váyase a vivir a tal, o pase un tiempo en la playa, o pase un tiempo en tal, qué maravilla, ¿no? Bueno, porque se respira mejor, entonces lo mandaron ahí. Entonces decían que era asmático y tal, y alguien del público preguntó, bueno, pero ¿cómo es posible si él era médico, por qué fumaba? A mí me dio muchísima risa, porque claro, obviamente me pareció una pregunta tan loca, porque obviamente todo el tiempo estamos haciendo cosas que nos hacen daño, que sabemos que no debemos hacer, que no son cónsonas con las que practicamos. Vivimos en la incongruencia constantemente. Pero aunque fue una pregunta ingenua, casi autista, yo diría, bueno, pero en el fondo pues tiene razón, ¿verdad? Es decir, seguramente que si yo de verdad quiero estudiar la salud y cómo se vive mejor y ayudar a que la gente viva mejor, pues yo también tengo que ser congruente con eso, ¿verdad? Pero no lo somos, porque el saber se desacralizó, digamos, y no estoy hablando de religión, se desacralizó, o sea, dejó de estar conectado con nuestra espiritualidad, es decir, con el sentido, ¿verdad? Y entonces se tecnificó y lo que hago es aprender unas herramientas técnicas y ya. Y eso no tiene nada que ver con el resto de mi vida, ¿no? Eso ocurre con el pensamiento occidental racional. Y entonces logos no quiere decir saber, logos quiere decir separar.
Logos quiere decir ordenar, dividir, clasificar para tratar de entender. Y mitos quiere decir relato. Todos los mitos son relatos. No todos los relatos son mitos, por supuesto, pero todos los mitos son relatos, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos la necesidad de relatar y de darle sentido al mundo. Por lo tanto, la cualidad mítica nunca va a desaparecer, ¿sí? Porque no ha desaparecido, ¿verdad? Y se sigue adjudicando poder mítico a figuras, ¿verdad? Hoy es el Che, mañana es Fidel, después es Chávez, después es María Corina, después es no sé, o sea, siempre vamos a hacer esas cosas con lugares, con personas, porque es una necesidad humana. Yo no creo, pero eso es una discusión que hay en diferentes corrientes, que haya una cualidad intrínseca de una persona o de un lugar que diga que es objeto de proyección mítica porque sí, ¿no? Creo que no. O sea, que, ay, sí, la mujer, decía Baudrillard, que la mujer tenía que ser, pues claro, es el mito, si la historia la está contando el hombre y un hombre heterosexual, pues obviamente que la mujer o sea, puede ser investida con ese allure, tal, o sea, de hecho lo ha sido. De hecho, si ustedes se ponen a revisar, pues en una gran parte de la historia, la mujer, y lo veremos en este seminario, en este semestre, ha sido la representación del mal, ha sido la representación de la tentación, de la carne, sinónimo de naturaleza, sinónimo de oscuridad, sinónimo de sensualidad, ¿verdad? Pero eso depende de quién cuente eso y por qué, ¿verdad? No es porque la mujer específicamente tenga esas cualidades, ¿no? Entonces, creo que sí está en nuestra naturaleza mitificar, eso sí, ¿verdad? Y lo haremos y lo seguiremos haciendo. Que sí, hay momentos, hay personas, hay personajes, etcétera, que tienen ciertas cualidades que lo pueden enganchar, como Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿verdad? Que tú dices, bueno, ¿qué tenía esa mujer? Algo tenía, ¿verdad? Enganchó, pero el caso es que es la comunidad la que le da esa, es la historia la que le va dando, ¿no? La cualidad de personaje mítico. Eso no lo podemos saber en el momento todavía, eso pasa el tiempo antes de poderlo saber. Y entonces vamos a estudiar un poco esas cosas aquí. Vamos a hablar por ejemplo, de esa necesidad que tenemos de sacralizar porque sigue existiendo, ¿verdad? Como decía Anderson, seguimos. Entonces, bueno, se acaba la certeza aquí, cae el psicoanálisis y el marxismo, que en algún momento Foucault decía son las únicas disciplinas del siglo XX que mantienen esa espiritualidad. O sea, el psicoanálisis le exige a sus estudiantes que tienen que ser analizados, por ejemplo, que tienen que ser cónsonos y congruentes y estar conscientes y estar lúcidos y estarse revisando, y el marxismo le exige a sus militantes que se revisen, que se declaren, que se proclamen y que se den mea culpa, etc. ¿No? Es decir, hay una posición de que tiene que haber una autenticidad, una congruencia, o sea, completa. Si yo estoy metida en esa disciplina, eso tiene que reflejarse en toda mi vida, ¿verdad? Pero eso también se ha caído, porque ya nadie cree, bueno, no nadie, pero muy pocas personas creen en la integridad psicológica y moral de los psicoanalistas y menos todavía en los marxistas porque han tenido pues poder político, ¿no? Y el poder político en manos de los humanos, pues siempre hay perversiones, ¿no? Entonces, en este siglo XXI de desencantamiento, pero además de estar viviendo los mitos del siglo XVIII con respecto al futuro, ¿verdad? De inteligencia artificial, de un exceso de contenido y de imágenes por todos lados, pues vamos a hablar de cosas de lo sagrado, vamos a hablar de imágenes antiguas, vamos a hablar de cómo se manifiestan en nuestra actualidad, cómo se manifiestan en nuestra historia personal y cómo se manifiestan en nuestras historias comunitarias, colectivas, culturales de un país y de una especie. Escogimos algunos temas, como lo hacemos todos los años, no podemos abarcar todo, por supuesto, pero cada ciclo pues tratamos de tocar algunas cosas diferentes. Entonces, esta vez como que nos fuimos un poquito tanto por el lado del tema del mal y lo femenino, para hacer unas comparaciones entre algunas culturas, como también este tema del viaje del héroe que ha sido tan utilizado, por ejemplo, en el cine se usa mucho. La gente en las escuelas de cine ahora estudia Campbell y estudia la teoría de los arquetipos de Jung para construir personajes. Yo lo he visto porque pues, que tengo esas conexiones también con ese mundo, ¿no? Entonces,
me parece que es algo que vale la pena que revisemos, ¿no? Cómo fue tan popular ese libro, ha sido un libro súper recontravendido, y bueno, no solo ese, ha hecho muchos más, entrevistas. Joseph Campbell es muy popular al llevar esas cosas como algunas cosas del pensamiento junguiano a la vida y al proceso de individuación, que para Jung era, bueno, yo no solamente puedo aspirar, como aspira el psicoanálisis tradicional, bueno, voy a descubrir cuáles son mis complejos y a tratar de suavizar mi neurosis a través de la lucidez. Mientras más ilumino mi conciencia, descubro, reconozco mi mito personal y trato de hacer las paces con eso. No lo puedo eliminar, pero trato de hacer las paces y de vivir mejor a través de un mayor desarrollo de conciencia. Jung decía, no, pero es que después de eso, después de esa primera etapa, de llegar a la adultez, ¿no? Y aceptar, bueno, sí, no puedo estar en lucha permanente con mi padre y tal, sino que pues viene otra cosa, y viene otra cosa que es el encuentro conmigo mismo, ya no la lucha con lo externo, sino el encuentro conmigo mismo, el cómo me voy a ver en mi vejez, quién soy yo realmente, cómo, no a través del desenmascaramiento, ¿sí? No a través de voy a descubrir quién soy yo en el fondo, que eso genera mucho miedo, ¿no? Así como que, uy, voy a ver las verdades ocultas y terribles sobre mí misma, ¿no? Sino voy a alcanzar la congruencia de ser cada día más quien yo realmente soy. Eso es básicamente la individuación. Y pues Joseph Campbell articuló unos pasos en ese sentido y que lo demuestra cómo eso está presente en muchísimas historias, tanto mitos de diferentes pueblos como en ficción, como en cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, para concluir, eso, que la mito no es ficción, pero tampoco es verdad, ¿sí? Es verdad en el sentido de que es un relato que le da sentido a la vida, es algo que está en nuestro instinto, en nuestra naturaleza, y lo haremos siempre, lo han hecho todos los pueblos y lo siguen haciendo, y lo seguimos haciendo, tanto los antiguos como los actuales. ¿Okay? Los seguimos mitificando. La verdad, en el contexto, ¿no? La cultura, en los estudios. Y bueno, gracias por acompañarnos en esto, y eso, vamos a seguir compartiendo. Se me ha olvidado pasarles una lista de bibliografía, como para que tengan, para que busquen. Que lo bueno es que ahora se consigue mucho, ¿no? Por internet, no hay que estar buscando librerías que aquí no hay. Entonces, las que tenga, pues se las puedo pasar por internet, y si no, pues ustedes las buscan, pues seguramente las consiguen. Y nos vemos el próximo lunes. María Luz dice, creo que es, no, dice gracias. No, excelente el enfoque, gracias. Gracias a ti también por acompañarnos, María Luz. Bueno, María Luz no viene del mundo de la psicología ni la psiquiatría. María Luz estudió sociología, pero se ha dedicado a la investigación y la curaduría en arte contemporáneo. Entonces, y me encanta que nos acompañe y enriquezca este seminario. Bueno, si nadie tiene un comentario, entonces, bueno, cerramos por hoy. Chao.